Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros que nos abran las puertas de sus hogares para hablar de eso que tanto nos interesa, el lugar donde vivimos. Bienvenidos a Estilo Hogar. Cuando amás a alguien, construís con esa persona un territorio común, ¿sí? Un territorio compartido, donde hay cosas de uno y del otro, pero donde también empieza a haber algo que no es ni de uno ni del otro, que es producto exacto de ese vínculo. El hogar para mí es bienestar, es tranquilidad, es el lugar donde uno se conecta con su familia, se conecta con uno, en donde uno se olvida un poco de todo lo que está afuera del día a día, del trabajo, de las presiones, y donde uno es realmente uno. Y por eso para nosotros en MED Desarrollos es clave que ese hogar sea funcional, sea lindo, sea cómodo, sea agradable y sobre todo sea propio, ¿no? Muchos de nosotros jamás podíamos haber llegado a tener una vivienda o un lugar donde vivir en forma individual. Pero el uruguayo, que para eso es bueno inventando mecanismos de sobrevivencia, tomó de varios emprendimientos que había en otros lados el sistema cooperativo y lo adaptó a la vivienda. Lo adaptó tan bien que hoy en día es uno de los mejores sistemas cooperativos del mundo. Hoy en Estilo Hogar abriremos nuestras puertas interiores. ¿Qué pasa cuando a partir de situaciones que nos impactan debemos permanecer en el mismo hogar? Conoceremos el proceso de construcción de un edificio desde la elección del terreno hasta la ocupación del apartamento. Sabremos acerca de la importancia del cooperativismo de vivienda en el Uruguay. Lo que por fuera es una vivienda, por dentro es un hogar, lo que significa que está constituido por un entramado de emociones y energías de quienes allí habitan. Es decir, que el hogar es más que un refugio material, es la roca que ampara procesos de cambio que debemos afrontar ante situaciones sorpresivas. El reconocido psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón publicó su último libro llamado El duelo. En él describe el proceso que vivimos por la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor, la pérdida de un trabajo o de algo que queremos mucho. Inicialmente habíamos acordado entrevistar a Rolón, pero circunstancias de fuerza mayor que debió afrontar en lo personal impidieron que fuera así. De todos modos, queremos cumplir con el anuncio que hicimos en el final del programa pasado y compartiremos la presentación oficial que hizo Rolón en su propio canal de YouTube. Lo hacemos en el entendido de que las relaciones personales en el hogar construyen un territorio común que va más allá del espacio físico. Por eso, cuando el vínculo se rompe por la razón que sea, ese espacio pesa en el proceso de quien se queda y allí vuelven a confluir el dolor y el amor. El amor nos pone en cercanía permanente con el dolor. Y no existe ningún dolor que no sea dolor de amar. No importa lo que sea que pierdas. Así sea, vos podés amar a tu cuerpo, por eso si te enfermas o si te duele tu cuerpo, porque hay una parte de algo que para vos es muy importante, que sos, Freud decía, el yo es antes que nada un yo corporal. Claro. Es decir, nuestra psiquis, nuestros sueños y nuestras ilusiones deambulan dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, digamos, vos te enfermas y te duele, pero vos amás a alguien y lo perdés y te duele, y querés a tus viejos y se mueren y te duele, y que tenés un trabajo, un proyecto. Nosotros teníamos seguramente para este año proyectos artísticos, teatrales, que se han perdido y nos duele. ¿Por qué? Porque nos liga el amor. Entonces, cuando vos tenés la ruptura de una relación de amor, aparece un impacto. Yo digo que en el libro que el duelo es un proceso que tiene 3 momentos, ¿no? El primero de los cuales es el impacto. Vos cuando amás a alguien, construís con esa persona un territorio común, ¿sí?
Un territorio compartido, donde hay cosas de uno y del otro, pero donde también empieza a haber algo que no es ni de uno ni del otro, que es producto exacto de ese vínculo. ¿Viste cuando vos decís, bueno, mi viejo conmigo era de un modo y con mi hermano era de otro? Claro. No es padre, hijo y ese vínculo. Se genera algo que no es ni de uno ni de otro. Dice Rolón que el duelo es un trabajo y un recorrido que está obligado a realizar toda persona que ha perdido algo que ama y nos lleva a vivir con lo que él llama su fantasma. Con esa persona que amaste, te ligabas con ella y mientras te ligabas construías su fantasma en tu mente. De modo tal que cuando esa persona se va ella, pero no se va tu fantasma. Y el amor que antes repartías entre los dos, ahora solo lo tiene el fantasma, por eso no te deja en paz. Porque adentro de tu cabeza hay alguien que tiene toda la libido del mundo. Está hiperlibidinizado, está hiperafectivizado y desde ese lugar, el duelo justamente, ¿sabés qué es? Vos decías, es un producto y es un trabajo. Es el trabajo de transformar un fantasma en un recuerdo. De derrotar un fantasma para crear un recuerdo. Quitar de dentro de vos es ese otro que te habita de un modo omnipresente, demandante, angustiante. ¿Para qué? Para darle lugar a un recuerdo. Algunos piensan que el duelo es el olvido. El duelo no es el olvido, al contrario. El duelo es el recuerdo. El duelo es sacarse encima una presencia torturante para tener un recuerdo que cada tanto te sacará una sonrisa, un menos mal que me fui de ahí, un qué pena, qué mal la hice, ¿no? Si yo me hubiera portado mejor, no importa qué. Digo, un recuerdo siempre un poco triste, porque, como decía el conde de Valmont, ¿no? El dolor siempre es más fuerte que la felicidad, ¿no? Sí. Digo, él decía que el recuerdo de un momento feliz era un poco doloroso, y el recuerdo de un momento doloroso duele todavía. Más adelante seguiremos con más reflexiones de Gabriel y con nuestras puertas interiores dentro de nuestro hogar. ¿Sabías que el hormigón celular es un material de construcción hecho en base a cemento, agua y aire que se utiliza para contrapisos livianos, paredes, losas y paneles prefabricados? A pesar de haber sido inventado en 1927, es utilizado cada vez con más frecuencia. En Europa se estima que se construyen 500.000 casas individuales cada año con este material. Su estructura, compuesta por microcélulas de aire, le da sus propiedades de aislante térmico y posee una resistencia a la transferencia de calor, significativamente mayor que la que se observa en un hormigón convencional. Sirve de barrera contra el calor exterior en verano y guarda el calor de la calefacción dentro de la vivienda en invierno. Además, el hormigón celular es un material que respira, dejando pasar el vapor de agua producido por los ocupantes y las actividades cotidianas, lo que es esencial para minimizar la humedad, condensación y proteger contra la aparición de hongos. Desde hace 8 años y bajo el régimen de vivienda promovida, MED Desarrollos ha entregado en Montevideo más de 330 viviendas en 4 proyectos. Este año construye el quinto en Tres Cruces bajo la línea MED y está lanzando la nueva línea Sky Punta Carretas por fuera del régimen de vivienda promovida. MED Tres Cruces ha sido un gran éxito comercial y faltando apenas un año para su entrega, lleva vendidas todas las unidades. Solo en el prelanzamiento, Sky Punta Carretas comercializó el 40% de las unidades, lo que da muy buenas perspectivas e impulsa a buscar nuevos terrenos para construir. Para empezar, a la hora de elegir el terreno es importantísimo saber a quién se lo estás, quién va a ser tu usuario final, ¿no? Quién va a ser tu cliente. Para eso siempre es, primero que nada, importantísimo buscar una ubicación que sepas que va a ser del agrado de tu cliente. En el caso, como te comentaba, de Tres Cruces, buscamos dentro de lo que es vivienda promovida
una ubicación que sabemos que va a ser muy útil no solamente para el usuario final, sino también para la posibilidad de poder alquilarlo en una zona que está súper consolidada. En el caso de Sky Punta Carretas también buscamos no solamente el barrio Punta Carretas, que todo el mundo sabe que es el mejor barrio hoy por hoy para vivir dentro de Montevideo, sino también dentro del mismo barrio la ubicación exacta en la que nosotros consideramos que vamos a tener una mejor recepción, estando solamente a una cuadra del golf, a una cuadra del shopping, a 3 cuadras de la Rambla, y un poco dentro de esa decisión de buscar la mejor ubicación es que luego empezamos a soñar con este proyecto nuevo y todas sus características principales, ¿no? En realidad es un trabajo en conjunto, ¿no? Entre la arquitectura y la ingeniería, entre la construcción y el diseño. Es un trabajo siempre en conjunto que se da desde un primer momento. Ya desde el momento de la elección del terreno, en conjunto se planean las tipologías de los edificios, se planea el sistema constructivo que se va a realizar, se planea un poco el diseño, el porcentaje de ambientes que se va a realizar de una o de otra tipología, y en conjunto, justo con también el tema de las estructuras, el tema de los materiales, la arquitectura y la ingeniería se une para poder llevar a cabo los edificios que podemos ver hoy en día. Y por ejemplo, un terreno que sea muy pequeño puede generar que las superficies, por ejemplo, del tabique de ascensor o los elementos comunes ocupan demasiado porcentaje en un total del edificio. Entonces, si buscamos edificios con terrenos más grandes, ese porcentaje de áreas comunes va a ser menor y se puede aprovechar mucho más la cantidad de viviendas que podés sacar de un determinado proyecto. Sí, nosotros lo que hacemos muchísimo hincapié es en funcional, en hacer espacios con muy buena iluminación, con espacios, digamos, con metros cuadrados útiles, ¿no? Nos parece muy importante dentro de MED Desarrollos no hacer apartamentos que tienen miles de metros que en realidad no son utilizables porque tienen mucho pasillo o porque tienen mucho espacio que no sabes si va el sillón o la cama porque en realidad no te entra nada. Nosotros hacemos mucho hincapié a la hora del diseño de que todo el conjunto sea funcional. Desde el día 1 que empezamos a diseñar, ya incorporamos el mobiliario que nosotros tenemos pensado para el lugar para que justamente la utilización de esos espacios sea óptima. Y además, como te decía, ¿no? También el aprovechamiento de la luz, el aprovechamiento de las vistas. En el caso de Punta Carretas, por ejemplo, tenemos una vista espectacular hacia el mar y no podíamos dejar de hacer grandes terrazas y grandes patios en todas las unidades, porque nos parece que parte de vivir el departamento también es disfrutar un poco de todo su entorno, ¿no? En cuanto a sistemas constructivos, por ejemplo, acá en Montevideo el tema del hormigón celular es un tema bastante importante que nosotros estamos implementando por el tema sobre todo de la tramitancia térmica, que sería el aislamiento que uno genera en la vivienda interior, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene que complementarse con el tema de la ingeniería para modificar los espesores de paredes y que sean acordes a poder utilizar este tipo de sistema constructivo. Volvemos a nosotros y el hogar. Cuando tenemos que duelar algo, al decir del psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón, autor del libro El duelo. Algunos de los aspectos que aborda en su obra son cómo soltar el fantasma y transformarlo en recuerdo y cómo superar amenazas como la melancolía y la depresión. El duelo tiene como dos enemigos. Uno de ellos es la depresión. Dos peligros, digamos, la depresión. El otro es la melancolía. ¿Sí? Dado claramente en dos estructuras psíquicas muy distintas. Digo, la melancolía es una psicosis. Digamos, la melancolía puede darse en aquellas patologías muy graves. Digo, eso es la famosa bilis negra, ¿no? De allí su nombre, melancolía. Esa enfermedad tremenda que realmente te mata con tu muerto, con lo que perdiste. La sombra del objeto ha caído sobre el yo, dice Freud. O sea, la pérdida, porque ya es la sombra, ya no es el objeto. El objeto se fue, te quedó su sombra, su fantasma, diría yo. El fantasma del objeto te invade y no te suelta más. Listo, ya está, vos te afantasmaste.
Claro. ¿Sí? Y no podés volver a la vida. El otro peligro es la depresión, que ya no se da en ese tipo de estructuras, sino en estructuras más como las nuestras, digamos, más neuróticas, ¿sí? Sí. Que de la depresión puede salirse, pero también es muy difícil porque es un estado atormentado, un estado enojado. El depresivo es alguien que está enojado. Tenemos la idea de ver al depresivo triste. Está embroncado, está frustrado y siente que no se merecía esto, que la vida es injusta con ella, no con esta persona. Y bueno, desde ese lugar atormentado, entre el enojo y la tristeza, deambula en una cosa muy maníaca. Digamos, de repente vos lo ves triste y lo querés abrazar para consolarlo y de repente lo ves enojado, dañino, y decís, no quiero hablar con esta persona, no está bueno, ¿no? Entonces son como los dos grandes enemigos que acechan al trabajo del duelo. Uno va caminando el duelo y es como que en cada esquina te aparecen estas amenazas. Habrá más de Gabriel Rolón en instantes, en Estilo Hogar. Contestamos una pregunta que nos hace llegar Mercedes del Prado, acerca de la importancia de las flores y plantas en el hogar. Mercedes, plantas y flores aportan belleza natural a nuestro hogar, contribuyendo a dar sensación de paz. Elige plantas que transmitan buena energía. Las plantas renuevan el oxígeno de la casa, lo limpian y además dan un aire natural, relajado y fresco. El sistema cooperativo de vivienda comenzó a funcionar en Uruguay en 1968 a través de la Ley Nacional de Vivienda y desde entonces ha entregado viviendas cooperativas. Ricardo Piciotano es presidente de la FECOBI, Federación de Cooperativas, unidas ellas por la aplicación del mecanismo de ahorro previo de acceso a la vivienda. El FECOBI sigue siendo, el sistema cooperativo de vivienda de Uruguay sigue siendo una maravilla, porque en realidad, hoy en día que la gente, que la muchachada apueste a un proyecto de 20 a 25 años, parece totalmente fuera igual. Sin embargo, todas las cooperativas que nosotros gestionamos, ayudamos a que lleguen a buen puerto en su construcción, en su planificación, en su proyecto, todas están siempre completas, ¿no? Es decir, se puede ir algún socio a veces por distintos motivos, o porque se muda, o porque se va, o porque heredó una vivienda y entonces no tiene ya más el problema y se va a la vivienda, pero si no, todas están siempre llenas, ¿no? Lo cual habla de una cosa que es rarísima, porque en teoría la muchachada joven parecería como que no puede apostar a esos 25 años. Estamos estudiándolo el tema, porque tenemos claro, por ejemplo, cosas que antes eran impensadas. Los muchachos jóvenes, que las relaciones que tienen ya de pareja es distinto de lo que teníamos nosotros, o no, es decir, depende de quién. Pero en principio esos proyectos, esos contratos a 25 años ya hay pocos. Entonces hay algunas cosas que se está pasando. Hay una ley en la cual se acepta ahora la doble titularidad, que de alguna manera implica esa realidad, pero también yo diría que estamos pensando cosas nuevas. Por ejemplo, ya lo de 4 dormitorios, prácticamente una vivienda de 4 dormitorios y una cooperativa son muy pocas, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente no hay, son todas prácticamente de 2 y de 3 dormitorios. Sí, el sistema cooperativo tiene una gran ventaja, que es la movilidad interna, que a veces no es mucho, pero permite que una persona que tiene una pareja y mañana tiene 2 hijos pueda cambiar dentro de la propia cooperativa a otra persona que se va o que los hijos se le fueron y a uno de 2. Desde el propio cooperativismo de vivienda se destaca que más allá del fin social, que es generar viviendas para socios, cumple un importante rol en la industria de la construcción. Yo diría más que un lugar importante, un lugar hoy en día imprescindible. Hoy en día imprescindible en el sentido de que no hay ninguna cooperativa que empiece a construir y que no termine. O sea, no son emprendimientos que, bueno, lo hacemos y vamos a hacer. No. Y eso habla del éxito del sistema. Porque pensemos que muchas veces se junta un grupo de 15, 20, 25, 30, 50, porque hoy en día mucho más de 50 no es común. Hay cooperativas mucho más grandes. De hecho,
Hay cooperativas hasta de 400 unidades. Ya son emprendimientos mucho más grandes. Pero hoy, digo, 20, 30, 40, 50 viviendas es común. Y son emprendimientos de millones de dólares. No hay duda que el recorrido que estamos haciendo es del interés de muchos. Por eso te pedimos que te quedes ahí. Enseguida volvemos con más Estilo Hogar. Más adelante seguimos a FECOBI y el cooperativismo de vivienda. Seguimos en Estilo Hogar, viviendo como muchas actividades confluyen en lo que más nos interesa, nuestro hogar. Continuamos con el hogar que nosotros mismos construimos a partir de nuestros estados emocionales. En su libro El duelo, el psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón sostiene que luego del impacto de la pérdida de alguien o algo muy querido, pasamos a un estado de catábasis en el cual nuestro ánimo cae a niveles muy bajos, para luego resurgir y superar el dolor en lo que se llama estado de anábasis. Parte del proceso del duelo es llegar a ese punto en el que vos te despiertes y si pasa algo mágico, Darío, no te duele tanto. Digo, ese es el punto donde la catábasis se detiene. O sea, seguís en el infierno, ¿eh? Mirá para el costado y está Sísifo, está Tántalo, es decir, estás en el infierno, estás allí. Pero ya no bajás. Deambulás un rato por un territorio y vos decís, me duele, pero no todo el día. Me duele, pero me la banco. ¿Sí? Ya no es esta cosa desesperada, yo no voy a poder vivir. Y ahí, digo yo, se abre la posibilidad de un ascenso. Este tercer momento del duelo yo lo llamé anábasis, por cuestiones obvias, digamos, la salida, el regreso del infierno, donde uno empieza de a poco a buscar la puerta del infierno, pero para salir, ¿no? Para volver a contactarse con el deseo. ¿Qué pasa en la melancolía? ¿Y qué pasa en la depresión? Que dijimos que eran los grandes peligros. En la melancolía uno queda totalmente catábico, uno no vuelve más. Uno se queda en el infierno para siempre. En la depresión, uno llega hasta la puerta en la vuelta y se queda por ahí. A veces se asoma y toma un poco de sol, conversa con alguien, pero después se guarda. Y a veces baja 2 o 3 escalones. Es decir, pero subió. Subió, llegaste hasta ahí, pero no pudiste salir del todo, que es lo que hace el ensombrecido que ha terminado un duelo, ¿no? Con una característica: el que sale del duelo es otro al que entró. Hay algo que tenía y ya no tiene, y hay algo que no tenía y tiene ahora. Es decir, por eso el duelo es un acto, es un nuevo nacimiento, no es una muerte. Es la posibilidad de ser alguien diferente a partir de una pérdida. Porque, viste, siempre tenemos la idea de que al perder solo perdemos. Y el duelo es el trabajo de intentar construir algo con esto que perdimos. Rolón entiende que hay un momento que la espera de la esperanza llega a su fin. Es decir, la espera de que el otro vuelva. El otro no vuelve, no vuelve. Hace algo con esto, no vuelve, ¿viste? Resolvelo como puedas. Si no lo resolves bien, te vas a enfermar. Melancolía, depresión, vuelvo, ¿sí? A este combo que para mí es fatal y amenazante. Si no lo haces bien, vas a caer en alguna de estas cosas. Entonces creo yo que la esperanza sostiene esas parejas en la ilusión de que va a volver algo que no va a volver. Y además yo creo que a veces hay un duelo que no termina de empezarse
por expectativas chiquitas, demasiado chiquitas como para justificar una vida. ¿Por qué me voy a separar si no nos llevamos mal? Viste que cuesta entenderlo. Vos le decís a alguien, me separé, pero lo encontraste con otro. No. Te pegaba. No. Se llevaban mal, se maltrataban. No. ¿Y por qué te separaste? Claro, no como si decís, bueno, a ver, ¿dónde está? Y la ausencia de deseo y el lugar que quiero justamente que por momentos el mundo tenga un sentido y esto no me lo está dando, parece que no tiene ningún valor. Más adelante, las conclusiones de Gabriel Rolón. ¿Sabías que una construcción sustentable es toda aquella que no genere desperdicios de ningún tipo? Fundamentalmente de energía, y evita el uso innecesario de otros recursos naturales agotables. Por ejemplo, que tengan las paredes con una aislación mayor para mantener las temperaturas, ya sea invierno o verano. Que las aberturas sean herméticas y con vidrio doble. Que utilice paneles solares para producir agua caliente y calefacción, entre otras acciones. Con los nuevos emprendimientos en MET Tres Cruces y Sky en Punta Carretas, MET Desarrollos cubre todo el proceso de realización que gira en torno a un edificio: desarrollo, construcción, comercialización y financiación. Para ello, siempre tiene presente las nuevas costumbres de las personas. Hace algunos años, bueno, uno sí o sí tenía que hacer la cocina por separado y los monoambientes directamente no existían. Uno ve que ahora la gente busca, como te digo, aprovechar bien los espacios. El tema de las cocinas integradas es algo que está creciendo cada vez más en todo el mundo, y si bien tenemos unidades con cocinas separadas para gente que por ahí lo sigue pidiendo, hoy el mercado nos ha llevado a integrar mucho más las cocinas tipo americanas, también a hacer algunas unidades de 2 dormitorios, de un dormitorio, pero bastantes también de monoambiente, que se está requiriendo muchísimo, y sobre todo para los inversores que buscan poder alquilar y generar una renta en real estate sin una gran inversión de tener que encontrarse con un apartamento por ahí de 50, 60 metros cuadrados, ¿no? Hoy, en cuanto a materia de construcción, sobre todo acá en Uruguay, por ejemplo, uno ve una obra y siempre tiene una grúa, que es algo que capaz antes no veíamos, antes era mucho a mano. Hoy está muy industrializado todo, tenemos encofrados de última generación traídos de España, tenemos pisos importados de afuera, tenemos ventanas, en este caso en MET son de acá locales, pero obtenemos distintos materiales de distintas zonas para poder traerlos y generar la mejor calidad del edificio, ¿no? Bueno, uno vive en un apartamento, pero vive también en un edificio, vive en un barrio, y nosotros en MET siempre intentamos darle mucha importancia a lo que son los espacios comunes del edificio, porque en definitiva, hoy por hoy uno vive en el apartamento, pero cuando tiene un cumpleaños lo hace en el parrillero del edificio, cuando quiere salir un poco va a la piscina, cuando quiere jugar con sus niños va al jardín con juegos. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en todos nuestros proyectos en poner muchos espacios comunes que creemos que le dan un plus al apartamento, porque justamente creemos que uno no vive solamente el apartamento, vive todo el edificio, y parte de su hogar también es del otro lado de la puerta de tu apartamento, ¿no? Entonces, cuanto más espacios útiles y donde uno pueda aprovechar, donde uno pueda vivir, donde uno pueda pasar con su familia, sus seres queridos, el mismo edificio te pueda brindar, bueno, creemos que es mucho mejor. Ya desde nuestro primer proyecto hacemos hincapié en eso, y obviamente que, bueno, Sky Punta Carretas, si quieren, es el sumum de los amenities, porque obviamente teniendo una terraza con vista al río, podemos generar un parrillero, un solarium, piscinas con borde infinito, aprovechando esa visión, pero además tenemos un microcine, tenemos un espacio de coworking, tenemos un jardín, muchos lugares para disfrutar tu hogar fuera de lo que es tu apartamento. Obviamente que el tema del precio y el tema del diseño y todo es súper importante, pero muchas veces también es
poder acceder a eso, poder llegar y ayudar al cliente a que pueda acceder a esa unidad. Es por eso que en el caso de Tres Cruces nosotros ofrecemos una financiación de hasta un 80% de pago del apartamento a la entrega del apartamento, lo cual lo calza completamente con un crédito hipotecario, y solamente pagando un 10% a la reserva y un 10% en cuotas durante la obra, que faltando ahora 12 meses son 12 cuotas que no llegan ni a los $1000, permite que la gente con una pequeña cuota que termina de pagar al momento de la entrega y calzándolo con una financiación bancaria, prácticamente siga pagando en cuotas su apartamento los próximos 30 años. De esa manera amplía mucho más la posibilidad de la gente de acceder a buenas unidades, con buenos metros, como decía, en ubicaciones estratégicas y sobre todo con amenities y espacios súper modernos, ¿no? Juan Carlos de la Blanqueada nos pide tips de iluminación para el hogar. La luz natural hace que cualquier espacio se vea más grande y cálido. Si tienes una buena fuente de luz natural, intenta no obstaculizarla utilizando cortinas o persianas muy oscuras. Si no la tienes, puedes incorporar lámparas que hagan el efecto de una iluminación general y crear distintos puntos de luz sobre cada uno de los aspectos que quieras resaltar. Si no, otra opción es la luz regulable, que te permitirá cambiar el ambiente según las necesidades. Cerramos los aportes del reconocido psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón, que publicó su último libro llamado El duelo, en el que describe el proceso que vivimos por la pérdida de un ser querido, un amor, un trabajo o de algo que queremos mucho. Yo quiero romper un poco con esta idea de temerle al duelo y a las pérdidas como al demonio. No existe un sujeto humano sin pérdidas. Somos también a partir de lo que hemos perdido. Nosotros somos cada una de nuestras pérdidas y cómo transitamos nuestras pérdidas. Eso nos va definiendo. Eso es lo que decía Borges. Hay un momento donde uno comprende quién es. Bueno, los duelos nos ayudan a saber ante nosotros mismos quiénes somos. Si somos fuertes, si somos dignos, si somos valientes, si somos cobardes. ¿Qué miedo le tenemos a la soledad? Digo, porque hay veces que no terminamos algo por el temor a estar solo. Es en el hogar que las relaciones personales construyen un territorio común que va más allá del aspecto físico. Y cuando el vínculo se rompe, por la razón que sea, ese espacio pesa en el proceso de quien queda. Va a ser imposible que no pierdan cosas en la vida. Va a ser imposible que no los lastime un amor, que no muera un ser querido. Esto es la vida y es así. Entonces déjenme desearles algo. Les deseo que tengan el valor de transitar los duelos como corresponde. Porque yo les aseguro que de cómo uno transita sus duelos, depende que nuestro destino haya o no haya tenido un sentido. Por un destino con un sentido que justifique nuestra vida, entonces. Las cooperativas de vivienda son parte de la identidad social y urbanística de nuestro país, con un respaldo legal que hace que su modelo de funcionamiento sea único en América. En el caso de las cooperativas nucleadas en FECOBI, funcionando bajo el sistema de ahorro previo. La ley ha consagrado que para poder tener una vivienda solventada por el sistema público, si el cooperativista aporta el 15%, el Estado le presta el 85%, permite construir y tiene una amortización que en general son 20, 25 años, eso lo se estila. Pero en el caso de FECOBI en especial, todas las viviendas son de usuarios, quiere decir que la cooperativa es la dueña de la vivienda. Lo que nosotros compramos es el derecho a entrar, a participar en esa aventura que es la vivienda y el entorno. ¿Ah? Y desde luego adentro de la vivienda, nuestra intimidad, nuestras casas, con todos los mismos beneficios que puede tener cualquier vivienda individual. Pero además estamos aportando al colectivo
tanto en las soluciones como en los emprendimientos de los cuales disfrutamos. En la actualidad, las cooperativas reúnen a más de 26.000 familias en las modalidades de ahorro previo y ayuda mutua, brindando soluciones a las necesidades habitacionales con costos bajos y con el desarrollo de modelos alternativos de autogestión que se han convertido en referencia internacional. En el caso de FECOBI, está integrada por 90 viviendas. La cooperativa facilita el acceso a la vivienda, pero además genera un hábitat. Es una zona donde uno vive que puede tener, además de la propia vivienda, puede tener una guardería, puede tener una escuela. Yo vivo en una cooperativa, tenemos una escuela que la gestiona la propia cooperativa. No es pública, es la gestionada por la propia cooperativa. Hay cooperativas que tienen su guardería, de luego, pero tienen también su lugar de esparcimiento para los niños, lugares de adultos mayores, salones comunales tenemos todas, tenemos supermercados, hay variedad de ofrecimientos. Pero ese emprendimiento es colectivo. Y también, por ejemplo, el mantenimiento de la vivienda, que eso es una gran diferencia. Cuando uno pasa por las cooperativas de usuarios, uno mira que en general son las más viejas del Uruguay, de repente. Son mucho más viejas que otros planes de vivienda y sin embargo están mejor conservadas. Y no es que nosotros seamos brillantes, es simplemente que el método nos obliga a que el problema que tiene la cooperativa es un problema de todos y lo tenemos que solucionar ante todos. Y nos permite tener entonces, con menor costo, mejores resultados. Porque nosotros entre todos gestionamos la administración, gestionamos los pagos, los cobros, gestionamos las reparaciones. Hay cooperativas que tienen reparaciones integrales, entonces eso hace más fácil, más económico, y gente que de repente no tiene posibilidades. Pensemos en gente muy mayor que no tiene posibilidad de acceder fácilmente a la reparación de un baño, porque no solo un problema económico, sino un problema también de cómo se cuida cuando uno hace un baño, que esté bien hecho, que esté mal hecho, que el presupuesto, eso la propia cooperativa en muchos casos se encarga de hacerlo y le permite entonces al socio acceder a un confort que de otra manera no lo podría tener. Tenemos mucho más en Estilo Hogar. Lo vemos aquí en Canal 4, luego de la pausa. Llegamos al último bloque de Estilo Hogar. Es un buen momento para repasar lo que se dijo hoy. Pero además, te damos un avance del próximo programa. El duelo tiene como dos enemigos. Uno de ellos es la depresión. Dos peligros, digamos, la depresión. El otro es la melancolía. ¿Sí? Dado claramente en dos estructuras psíquicas muy distintas. Digo, la melancolía es una psicosis. Digamos, la melancolía puede darse en aquellas patologías muy graves. Bueno, uno vive en un apartamento, pero vive también en un edificio, vive en un barrio. Y nosotros en MED siempre intentamos darle mucha importancia a lo que son los espacios comunes del edificio, porque en definitiva, hoy por hoy uno vive en el apartamento, pero cuando tiene un cumpleaños lo hace en el parrillero del edificio, cuando quiere salir un poco va a la piscina, cuando quiere jugar con sus niños va al jardín con juegos. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en todos nuestros proyectos en poner muchos espacios comunes que creemos que le dan un plus al apartamento, porque justamente creemos que uno no vive solamente el apartamento, vive todo el edificio y parte de su hogar también
es del otro lado de la puerta de tu apartamento, ¿no? Entonces, cuantos más espacios útiles y donde uno pueda aprovechar, donde uno pueda vivir, donde uno pueda pasar con su familia, sus seres queridos, el mismo edificio te pueda brindar, bueno, creemos que es mucho mejor. Ya desde nuestro primer proyecto hacemos hincapié en eso, y obviamente que, bueno, Sky Punta Carretas, si quieren, es el sumum de los amenities, porque obviamente teniendo una terraza con vista al río, podemos generar un parrillero, un solarium, piscinas con borde infinito, aprovechando esa visión, pero además tenemos un microcine, tenemos un espacio de coworking, tenemos un jardín, muchos lugares para disfrutar tu hogar fuera de lo que es tu apartamento. FECOVI sigue siendo, el sistema cooperativo de vivienda del Uruguay sigue siendo una maravilla, porque en realidad, digo, hoy en día que la gente, que la muchachada apueste a un proyecto de 20 a 25 años, parece totalmente fuera de lugar. Sin embargo, digo, todas las cooperativas que nosotros gestionamos, ayudamos a que lleguen a buen puerto en su construcción, en su planificación, en su proyecto, todas están siempre completas. Para contactarte con Estilo Hogar, podés hacerlo enviando un correo electrónico a través de estilohogarui@gmail.com, por llamada o por WhatsApp al 094-534-440. Ahora te adelantamos algunos contenidos del próximo programa. Teniendo en cuenta que nuestra primera casa somos nosotros mismos, a partir de ahí la casa es todo, ¿no? Esta es nuestra primera casa, nuestro cuerpo. Después es ese metro cuadrado que nos rodea. Después es, bueno, la habitación en la que estamos. Después es la casa donde habitamos, el barrio donde vivimos. Así la ciudad, el país, hasta la casa es esta tierra en la que estamos, que nos tocó vivir en esta vuelta. La casa es todo. Nosotros en astrología tenemos 12 casas que corresponden, o sea, 12, si fuéramos 12 habitaciones, 12 espacios donde uno va atravesando esos lugares. Cuando nosotros vemos una carta natal, vemos los 12 signos del zodíaco, pero también vemos las 12 casas. Entonces a veces la gente dice, ¿y en qué casa tenés la luna? ¿O en qué signo tenés la luna? ¿O en qué casa tenés el sol? ¿O en qué casa tenés a Venus? A partir de ahí sabemos que la casa 1 es la de Aries, que la casa 2 es la de Tauro, la casa 3 es la de Géminis, pero no necesariamente el que la casa 3 sea la de Géminis, vos tenés que tener a Géminis ahí. Puede haber otro. Por ejemplo, yo tengo Sagitario. O sea, cada uno tiene, según a la hora que nació, a dónde va cayendo cada uno. Claramente, en la forma en que se trabaja a nivel de lo que es alquileres, compraventa y valor de terreno, la sociedad en Montevideo y en general en el Uruguay, tenemos 3 grandes conurbanos. Uno es Montevideo, el otro es Maldonado y el otro es, en todo caso, Colonia. Es que las zonas centrales van quedando vacías, que son las que tienen más servicios, y donde los alquileres son, o el valor del terreno, más caro, y la gente necesita un lugar donde vivir. Y se va volviendo cada vez más periférica, lo cual a su vez es un desafío para el sistema público, que tiene que darle a esas nuevas áreas, que antes eran áreas verdes de cultivo para la ciudad, le tiene que dar servicios, le tiene que dar agua, le tiene que dar cloaca, le tiene que dar luz eléctrica. Entonces es muy importante que haya políticas de reabsorción de la gente que queda expulsada. Imagen Directa Contenidos agradece a Hotel Cottage Carrasco por ceder sus instalaciones para la realización de entrevistas y recepción de invitados de Estilo Hogar. Y la verdad que nosotros tuvimos un cimbronazo o un frenazo muy de golpe cuando allá por el fatídico viernes 13 que tuvimos ya en marzo, y a los pocos días, 15, entre el 16 y 18 de marzo, ya tuvimos que cambiar totalmente nuestras actividades y bajar al mínimo la expresión en cuanto a dotación de personal, equipo, como para poder mantener en esos momentos los hoteles abiertos con la poquita ocupación de la gente que estaba en esos momentos alojados, ¿no? Y después de ahí, todos los días era un aprendizaje, a ver qué venía el día siguiente, qué podíamos hacer, qué podíamos inventar y cómo había que llevarlo toda esta situación. Creo que una gran fortaleza que fue el no haber cerrado nunca las puertas del todo, ¿sí? Si bien se redujeron los servicios desde un principio, porque se eliminó todo lo que era la gastronomía y todo ese tipo de cosas, pero mantuvimos el alojamiento en ambos hoteles, nos permitió ir preparándonos de a poquito
poquito y no haber tenido que cortar toda la actividad. Entonces, la verdad que la tarea o el papel que ha hecho Uruguay a nivel internacional en base a cómo se ha cuidado todo este tema, creo que nos ha dejado muy bien parados. Y hay mucho interés por venir hacia acá, digamos. Más allá de nuestros vecinos, que lógicamente son nuestros principales proveedores, y que a partir de julio, principios de agosto, se comenzó a ver un flujo nuevamente de aquellos interesados en venir para aquí, ¿no? La verdad que nosotros hemos hecho mucho hincapié en el protocolo, que lógicamente en base al Ministerio de Turismo y en base al Ministerio de Salud Pública también lo llevamos adelante con el cuidado de las áreas públicas, de la limpieza y todo lo demás. Y una de las grandes preguntas que tiene la gente cuando llama para alojarse es ¿qué estamos haciendo nosotros o qué pueden hacer ellos cuando vienen al hotel y qué libertades tienen, qué permisos tienen, más allá de por el motivo por el que vengan, que mucho será para retomar actividades laborales, muchos serán buscando una nueva residencia, porque la verdad que consultas sobre eso hay bastantes en estos momentos. El hotel lo que ofrece básicamente, y sobre todo en estos tiempos que uno necesita ambientes ventilados, sobre todo, que dicen que es lo mejor, el hecho de las locaciones donde estamos y sobre todo el de Carrasco aquí en la Rambla y con el jardín, el área verde y la pureza de aire que podemos tener en la Rambla, digamos, es una de nuestras grandes ventajas. Más allá de trabajar muy seriamente todo lo que es, como te decía, el protocolo en cuanto a estar permanentemente ventilando áreas, limpiando zonas, todo tipo, ¿no? Mesas, sillas, pisos, pestillos, ascensor. Uno se pone a enumerar la cantidad de cosas que uno tiene que estar permanentemente repasando porque están en contacto permanente con las personas y a su vez un cuidado muy importante del propio equipo o colaborador que está trabajando junto con nosotros, ¿no? Lo que nosotros sí hemos notado, pero que también se está dando porque la persona extranjera cuando llega al Uruguay tiene que hacer una pequeña cuarentena de por lo menos 5 o 6 días hasta su segundo hisopado. Entonces eso a nosotros nos ha cambiado muchísimo el régimen del huésped, porque el huésped habitualmente venía por una noche, máximo 2, y hoy lo tenemos mínimo una semana. Y después ya adopta un poco el hotel como su propia casa, una vez que ya tiene la libertad de moverse y realiza sus reuniones laborales en el hotel o realiza todo tipo de encuentros dentro del hotel. Entonces se vive mucho más lo que es el hotel, ¿no? Hasta aquí, Estilo Hogar. Recuerden que para desarrollarnos personalmente, cambiar el ámbito de vida puede ser muy importante. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa.